Autobiografía de Marcel Van. Primera etapa: la infancia. Amor paternal. El corazón de mi madre me arropó con gran dulzura durante mi niñez, y su amor supo hacer de mí un niño capaz de amar y también capaz de un temor respetuoso. ¿Cuántos recuerdos cargados de afecto respecto al corazón de mi madre se encuentran grabados en mí? También gocé del amor y de las caricias de mi padre, que fueron para mí como una dulce brisa, agitando nuevamente mi niñez para darle más dulzura. Si he podido afirmar que mi madre ha sido la persona que más he estado apegado, tengo razón también en decir que mi padre ha sido quien más me consintió. En aquel tiempo, la felicidad de mi familia tenía para mí un encanto tan dulce que después del deseo del cielo, mi mayor deseo era poder vivir en paz entre mis parientes. Si durante el día mi padre estaba ocupado con su trabajo, todas las noches, después de la cena, sobre todo en el verano, me llevaba de paseo por toda la aldea, a veces a casa de mi abuela, a veces al campo. Lo que más me gustaba de aquellos paseos era que no necesitaba servirme de mis piececitos. Mi padre, mimosamente, me sentaba sobre sus hombros, las piernas colgando y las manos agarrando su cabeza. Luego se ponía a correr al galope como un caballo, hasta que yo le pedía que fuera más despacio. Yo llamaba a este tipo de locomoción ir a caballo. Mi padre tenía otras maneras de mimarme, dirigiéndose a mí, por ejemplo, con cualquier apodo que me gustaba. Entonces, para decirme que era un chico valiente, un héroe, me llamaba bromeando, señor general. Este general en ciernes, en realidad, no era capaz de hacer otra cosa, sino travesuras, a las que todos se debían someter. Me llamó con ese nombre para que todos tuvieran miedo de mí. Después, cada noche, al ir a pasear, si yo quería, me vestía como un general, dispuesto a pasar lista a sus tropas. Se me veía imponente. A continuación, yo me instalaba sobre los hombros de mi padre. No existía verdaderamente otro placer comparable. A veces a mi madre le parecía que mi padre me consentía demasiado, pero mi padre le respondía como el señor Martin a la señora Guérin. A pesar de todo, es un general. Sin embargo, estoy seguro de que mi padre no tenía intención de mimarme hasta el punto de que eso me pudiera perjudicar, porque aún consintiéndome, jamás soportaba verme con cara larga o enfadado. Si a veces me veía semejante defecto, mi padre me mostraba la caña, y como es natural, todo volvía a su orden enseguida. El general, a pesar de su terquedad, ante esa actitud enérgica, se veía reducido al silencio, aunque realmente nunca había recibido ese castigo. Lo entendía muy bien y le tenía mucho miedo. En aquel entonces, las tardes más alegres eran las del verano, en las que mi padre me llevaba de paseo por el campo. Las praderas verdes no me hacían nacer en mi alma ninguna emoción. Me encantaba la inmensidad de los prados, en flor y los arrozales amarillentos. Me encantaba jugar en la hierba, recoger flores, perseguir mariposas y cantar y juguetear con la brisa de la noche. Me encantaba, amaba mil cosas,
pero solo porque eran hermosas. En cuanto a las alegrías espirituales, como la unión con Dios en los verdes prados o la voz del corazón susurrando con las flores, no tenía nada de eso todavía. Aún no sentía ninguna emoción sensible frente a aquellas nobles alegrías, pues mi alma era aún pequeña y como un tierno pimpollo. Aún no había sido penetrada por los rayos del sol y su belleza todavía se encontraba escondida en un marco natural. Pero para mi padre era diferente. Después de dejarme en el suelo, paseaba lentamente por el campo, con los brazos cruzados sobre el pecho, y mientras caminaba miraba a lo lejos, siguiendo la dirección del viento. Algunas veces se detenía para contemplar el sol poniente entre las nubes errantes de la bóveda del cielo. Otras veces me parecía oírle rezar, y muy a menudo lo veía como sumergido en la inmensidad de los seres. Incluso se ponía a recitar versos o a describirme las cosas divinas de un modo muy cautivador. Si hubiera podido comprender en aquel momento lo que mi padre comprendía tan bien, qué dulzura habría disfrutado en el corazón de Dios. Pero el atardecer pasaba rápido, y cuando ya el sol rozaba el dique verdoso de la Rosal y la campana de la iglesia tocaba el Ángelus, volvíamos juntos, llevándome siempre mi padre sobre sus hombros, para ir más rápido. Mientras volvíamos, me movía al ritmo de su paso canturreando. Non, 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 no on ve, cacta bo de, on an. Con el sonido de los cascabeles, el caballo del señor regresa, corta en hierba fresca para darle de comer. Y al llegar a la puerta de casa, me esperaba mi madre para ir con ella a la iglesia. Qué hermosos aquellos atardeceres en los que gozaba del amor de mi padre. Abuela y nieto. La tierna infancia es la edad en la que somos amados. Por eso me hallaba envuelto en el cariño más tierno. Mis dos abuelas vivían todavía. Ambas me querían mucho, pero cada una de manera diferente. Mi abuela paterna me amaba demasiado por mis encantos exteriores. Cada vez que me visitaba, me alababa así. Van tiene hermosos labios rojos y finos. ¡Ay, qué regulares son sus dientes!, me decía. Vamos, ríete para que yo los vea. Si estando alegre podía reírme como ella lo deseaba, me estrechaba fuertemente sobre su corazón, cubriéndome de besos y dándome tantos pasteles que no podía con todos. Después, si yo quería algo, fuese eso bueno o malo, mi abuelo me lo concedía siempre. En aquel tiempo, para poder imitar a mi abuela, hasta había aprendido a fumar. Con solo tender mi mano me lo permitía inmediatamente. Felizmente tenía a mi lado una madre capaz de ser estricta. A ella no le gustaban los excesivos halagos de mi abuela, así que cuando se marchaba procuraba rectificar las cosas. También trataba de impedir que mi abuela me regalase esos caprichos nocivos. Me daba cuenta de que mi madre tenía toda la razón, y a pesar del amor que sentía hacia mi abuela, nunca me atreví a desobedecer a mi madre. Sus palabras eran para mí realmente como verdaderas órdenes. Mi abuela materna, al contrario, tenía una bondad muy refinada. Me quería con todo su corazón, pero nunca hizo nada que me hiciera volverme demasiado presuntuoso. Siendo muy virtuosa, normalmente, cuando se encontraba conmigo, preguntaba únicamente por mi salud espiritual. Me decía, por ejemplo, Van, ¿te has portado bien? ¿Sabes santiguarte? ¿Qué oración conoces de memoria? ¿De quién somos hijos? ¿Dónde está nuestra patria? ¿Amas a la Santísima Virgen? Si sabía responder a sus preguntas, me recompensaba dándome unas monedas. Si no sabía cómo hacerlo, me lo enseñaba. Pero la recompensa más hermosa que siempre me prometía era la de pedirle a la Virgen que me llevara al cielo, nuestra patria. Así, cada vez que veía a mi abuela materna, comprendía mejor las cosas divinas como mi madre. Naturalmente, mis dos abuelas se habían ganado un lugar en mi corazón,
y yo les mostraba mi afecto de muchas formas. En una ocasión decía que mi abuela paterna subiera pronto al cielo, como Teresita se lo decía a su madre. También me encantaba cuando mi abuela me envolvía en su manto para calentarme. Me gustaba que me echara bocanadas de humo a la cara para que tosiera, porque eso la divertía. En otros momentos me portaba como lo hacían normalmente los niños, para agradar a mis abuelas. En resumen, según mi madre, mi abuela paterna me amaba por mi carácter alegre, amable y travieso, y para reírse me llamaba su pequeño payaso, mientras que mi abuela paterna me llamaba su angelito, porque me amaba por mi alma pura, simple y virtuosa. Cuando dejé a mi familia, mis abuelas aún vivían, pero al año de marcharme, Dios se las llevó a las dos. Yo tenía 8 años.